A propósito de la muerte de 3 mexicanos en los últimos 20 días a manos de policías en Estados Unidos, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿por qué creen que los abusos policiales contra hispanos en Estados Unidos no generan la misma movilización que generan atropellos contra afroamericanos? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche que van a estar apareciendo en pantalla. Y saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Julián Escutia, es el jefe de la sección de coordinación consular y asuntos hispanos de la Embajada de México en Washington. También quiero saludar a esta hora a León Krause, periodista y columnista del diario Universal de México. Y en Miami, Florida, nos acompaña Carlos Pereira, el director ejecutivo del Centro de Orientación al Migrante. A todos ustedes, señores, bienvenidos al programa La Noche. Quiero empezar preguntándole en Washington, en la capital de los Estados Unidos, al señor Escutia, a propósito de estos 76 casos de muertes en los últimos años por lo que habría sido un abuso de la fuerza y en todos involucrada la policía de los Estados Unidos. ¿Creen ustedes que se pueda tratar de hechos relacionados con discriminación racial? Tenemos registro de 76 casos, como bien lo mencionas, Jason. Buenas noches a ti y a tu auditorio. 50 de ellos son atribuidos a policías locales en todo Estados Unidos y 26 a agentes federales de la patrulla fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sería aventurado hacer una afirmación de ese tipo. Definitivamente nosotros exigimos investigaciones exhaustivas en todos los casos para deslindar las responsabilidades, y si hubiera algún tipo de perfilamiento racial en estas acciones, pues se debe de castigar a los responsables. Ustedes han emitido, señor Escutia, un comunicado, precisamente la Cancillería de México, donde se condena la muerte del mexicano Ernesto Javier Canepa, el caso más reciente. Sin embargo, advierten de que no es una situación nueva, de que se trata de casos donde muchos de sus ciudadanos, de ciudadanos mexicanos, se han visto enfrentados a la policía. Algunos, al parecer, en hechos delictivos, otros, al parecer, eran personas que estaban caminando por la calle, pero ¿se ha podido establecer en estos casos una investigación concreta? En estos 3 casos recientes nosotros reiteramos nuestra condena rotunda a estos hechos. La información con la que contamos indica que estos 3 mexicanos no estaban armados, que estos 3 mexicanos fueron abatidos a tiros por policías locales en circunstancias confusas, pero ciertamente la información con la que contamos es que ellos no estaban armados. Así es que nosotros reiteramos nuestra condena, nuestro pésame a los deudos y nuestro llamado a una investigación a fondo para que se deslinden las responsabilidades y se castigue a los responsables, si los hubiera. En México, Distrito Federal, señor León Krause, periodista, columnista, ¿estos casos pueden tener relación o se deben ver de manera aislada? Yo tiendo a pensar que son casos aislados. Creo que hay que tener muchísima cautela en trazar vínculos entre estos casos. Lo que sí, indudablemente, es un hecho es esta dinámica de abuso de la fuerza policial en Estados Unidos. Y no nada más ocurre con los hispanos, con los mexicanos, con los mexicoamericanos. También evidentemente ocurre, y hay una larguísima historia, con los afroamericanos, y es también muy evidente que la fuerza policial y el abuso de la fuerza policial se ha concentrado en las minorías, y eso es un escándalo en Estados Unidos. Ahora, creo yo que el análisis específico de estos casos hay que tener cuidado en trazar vínculos que vayan más allá de incidentes muy desafortunados y reprobables. Ahora, señor Krause, en la mayoría de estos casos, pues no necesariamente se incurre en una sanción a los oficiales que participaron. ¿Por qué?
Bueno, ese es un tema sumamente polémico que está en proceso de revisión en Estados Unidos y creo yo que es evidente que es una deuda del sistema de justicia estadounidense. El caso, por ejemplo, de Ferguson ha sido tremendo. Justamente el día de hoy conocimos ya el desenlace de una averiguación alrededor de lo ocurrido en Ferguson con ese caso que desató tremendas protestas justificadas de lo que fue pues muy evidentemente un caso de abuso en el uso de la fuerza policial. Yo creo que tiene que ver con vicios profundos del sistema estadounidense que debe entrar en un proceso de introspección. Ojalá lo haga por el bien de la sociedad en general allá en Estados Unidos. Señor Julián Escutia, ¿cuántos mexicanos viven hoy en los Estados Unidos y cuántos de ellos han denunciado violaciones a sus derechos? Se estima que alrededor de 1 millón de mexicanos, 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Nuestra red de 50 consulados atiende una infinidad de casos diariamente. No tengo un dato preciso, pero ciertamente hay diferentes rangos y gravedad en los asuntos. Cuando se trata de estos terribles casos, de estas tragedias de mexicanos desarmados que son abatidos por policías locales, definitivamente nosotros levantamos nuestra voz, pero en todos los casos se da puntual seguimiento por medio de nuestros 50 consulados en Estados Unidos y nuestras oficinas de protección consular. ¿Qué denuncian en estos casos, señor Escutia, cuando un mexicano se acerca a un consulado a decir que fue víctima de un abuso policial? Generalmente son atacados con armas. ¿Cuáles son los reportes que reciben ustedes? La protección consular que nosotros proveemos a los mexicanos en Estados Unidos es muy amplia. Los consulados de México se han vuelto en centros de bienvenida para nuestros migrantes. No solo reciben documentos y asistencia consular, sino también programas de educación y salud. En el tema de derechos, tenemos área de derechos laborales, de derecho migratorio, de derecho penal. En todos los casos los atendemos a cabalidad. Tenemos una red de abogados consultores, una red de abogados PALE, que se le llama, Programa de Asistencia Legal Externa, y en cada caso se otorga la debida asistencia y protección consular. En estos casos graves se toman acciones adicionales. En estos 3 casos recientes de abuso se giraron cartas de solicitud y condena a las respectivas jefes de policía, a los fiscales de distrito, y también estamos activando, o ya hemos activado, los canales diplomáticos apropiados para hacer llegar nuestra preocupación y solicitar investigaciones transparentes sobre estos asuntos. Como reiteré, son muy variados los casos. Hay abuso por parte de empleadores, hay abuso por parte de otras autoridades. Son muy variados, no podría decir solo uno. Vamos a ver qué piensa la comunidad inmigrante. Quiero darle la bienvenida también en Miami, Florida, al señor Carlos Pereira, director ejecutivo del Centro de Orientación al Inmigrante. Señor Pereira, como lo estábamos conversando anteriormente, pues es muy difícil establecer si alguno de estos crímenes, al menos de estos 76 mexicanos que han muerto en los últimos años, tiene que ver con discriminación racial. Pero ¿ustedes, los inmigrantes, lo sienten así? ¿Sienten que se trata de un crimen de odio cuando ven a un latinoamericano caer por choques eléctricos, por asfixia o por disparos de policías norteamericanos? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando emitimos juicios de ese tipo. Sin embargo, sí estamos seguros de que algunos oficiales aquí en los Estados Unidos usan fuerza excesiva. Yo no considero que de repente sea por situaciones raciales, pero yo creo que nosotros tenemos una obligación también de poder educar a nuestras comunidades. Realmente existe un temor gigantesco y existe el temor que cuando se nos acerca un oficial, cualquiera que sea, cualquier uniforme que tenga, nos genera temor siempre y cuando no tengamos papeles, porque
ese temor nos lleva a pensar en deportación, en separación de familia, en un sinnúmero de escenarios, y ese mismo miedo nos hace a ponernos en una forma defensiva, o simplemente el hecho de correr cuando una autoridad te llama. Hoy mismo nosotros hemos empezado campañas educativas, llamando a cada persona que conocemos, cada persona que está buscando servicios en nuestras oficinas, diciéndole cuando un policía lo solicite, es mejor que se detenga y le ofrezca su información. ¿Quién es usted? Usted tiene derecho al derecho del silencio en Estados Unidos, simplemente poniéndose la mano en la boca, y eso el oficial va a entender, la policía va a entender que usted está pidiendo sus derechos que le concede la Constitución de los Estados Unidos. Pero todo esto, todo este temor, toda esta situación se debe a la falta de acción por una reforma migratoria. También entendemos otros giros que existen, los lobistas, las prisiones privadas. Esto genera mucho negocio, sí, y mucha controversia, y entonces todo esto nos conlleva al proceso natural de tener temor a las agencias. Lo que nosotros condenamos es el hecho de actuar de esta manera, porque si usted quiere detener a alguien, ¿por qué dispararle a la cabeza? ¿Por qué dispararle al pecho? Sí. ¿Por qué no le dispara a un pie? ¿Por qué no le dispara a un brazo para contener? Si esa es la intención, pero señor Pereira, estos oficiales tiran a matar a una persona, a un simple ser humano. Señor León Krause, en México, estaba diciendo el señor Pereira que hay un miedo generalizado entre la comunidad inmigrante cuando se trata de enfrentar a un agente de policía de los Estados Unidos, incluso solamente a detenerse a entregarle información. Y usted lo escribía bien en la columna del diario El Universal, donde decía que es este miedo el que no ha dejado que la comunidad hispana condene enérgicamente lo que ha pasado con los mexicanos en el último mes. ¿Usted cree, señor Krause, que se trata de la razón por la cual muchos latinoamericanos que hacen vida en los Estados Unidos prefieren guardar silencio? Yo estoy convencido de que así es en este caso en particular. Es decir, hay dos cosas que hay que decir. En el caso, por ejemplo, de Pasco, de la comunidad de Pasco, donde ocurrió el crimen del señor Zambrano, más de la mitad de los hispanos que viven ahí son de origen mexicano, no son ciudadanos estadounidenses, están casados, tienen hijos, están debajo del nivel de pobreza, trabajan en los campos. Así que, pues la pregunta es, ¿a ustedes les salen las cuentas imaginando salir a protestar y que los detengan y deportarlos? Evidentemente, el análisis costo-beneficio no está ahí, y ese es el otro factor. Es decir, cuando un inmigrante piensa en protestar, protestar para tratar de acabar con el abuso de la policía es una protesta abstracta, no hay algo, digamos, concreto al final de esa protesta. Contrastamos eso, por ejemplo, con los soñadores, con estos muchachos que lucharon durante años para conseguir que se les diera esta famosa acción diferida, el famoso DACA. Eso era una medida concreta, así que ahí sí valía la pena, sí salían las cuentas de protestar. Hacerlo contra la fuerza de la policía en Estados Unidos, incluso a escala local, enemistarse, antagonizar a la policía a escala local, es simplemente una tontería para quien está desprovisto de recursos legales y de otro tipo para enfrentar las consecuencias de dicha protesta. Es lamentable, es una pena que así sea, pero indudablemente esa es la razón, y a mí me parece completamente comprensible. ¿Está, señor Krause, el latinoamericano o el mexicano con una mentalidad de ocultarse todo el tiempo? Como usted lo dice, han vivido en las sombras durante muchos años, solo hasta ahora que empieza a hablarse de una reforma migratoria, que empieza a verse una acción ejecutiva del presidente Obama, renace una esperanza, pero todavía el mexicano se siente en los Estados Unidos como un delincuente, simplemente algunos por haber llegado sin papeles, otros por estar haciendo vida allá.
no sé si como un delincuente, pero sí como un ciudadano de segunda clase. Eso no cabe la menor duda. Cuando un ciudadano no se puede mover en el país donde reside con absoluta libertad, cuando tiene que tener miedo de manejar un automóvil porque las leyes no le permiten tener una licencia de conducir, los elementos más básicos de la ciudadanía, a pesar de que pagan impuestos y demás, evidentemente se genera un temor muy natural, porque imagínese usted, si lo detienen por manejar en estado de ebriedad después de haber tomado 2 o 3 cervezas, por haber festejado el triunfo de un equipo de fútbol y demás, y no tiene usted documentos, lo pueden detener, lo deportan y pierde usted a su familia. Yo conozco muchos casos de inmigrantes indocumentados que han perdido literalmente todo, a las hijas, los hijos, la familia, todo lo que formaron durante años en un país que es el suyo en todos sentidos, menos en el sentido de la ciudadanía. Y esa es la realidad, es más un asunto de temor completamente comprensible, que espero que tarde o temprano se solucione con una reforma migratoria integral. Pues quiero agradecerle mucho este contacto del Distrito Federal en México al señor León Krause, periodista, columnista del Diario Universal de México. Muy amable por haber estado con nosotros. Al contrario, un placer. Gracias. En Washington, D.C., señor Julián Escutia, jefe de la sección de coordinación consular y asuntos hispanos de la Embajada de México en Washington. En los 3 últimos casos, ¿ustedes ya han podido comunicarse con la familia de los mexicanos que fueron víctimas de este abuso policial, o al parecer fueron víctimas de un abuso policial, y qué les han manifestado? Definitivamente, desde el momento en que conocimos estos terribles acontecimientos, nos pusimos en contacto con las familias y les ofrecimos la asistencia consular, la asistencia legal necesaria. Lo que nos comentan directamente en entrevistas con nuestros cónsules titulares en Seattle, en Santana y en Dallas es que se sienten devastados, que exigen justicia. Ellos ya están dando entrevistas, obviamente asesorados por sus abogados. En estos casos hay que tener mucho cuidado en lo que se comenta al público, pero definitivamente la información que ellos nos dan refieren que los mexicanos que fallecieron trágicamente en estos acontecimientos, pues que no estaban armados. Había un contacto con las autoridades, ellos estaban desarmados y recibieron estos impactos de bala. Las investigaciones que estamos exigiendo nos darán más luz al respecto, pero definitivamente los familiares están muy tristes, exigen justicia, no desean que esto quede impune, desean que el consulado siga de cerca el proceso, lo cual vamos a hacer, tanto desde los consulados como desde la Embajada y desde la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. ¿Y también sus funcionarios ya se han comunicado con las policías locales? ¿Cuál es la respuesta que han recibido de las corporaciones policíacas cuando ustedes empiezan a presentarle estos casos donde se estaría evidenciando un abuso? Por ejemplo, como el del señor Zambrano, que hay video donde se ve cómo indefenso recibe los disparos de los agentes. Sí, como comenté hace unos minutos, desde el momento en que conocimos los trágicos eventos, nuestros cónsules enviaron cartas a cada uno de estos jefes de policía, también a los fiscales de distrito, y tuvieron contacto, entrevistas con ellos para exigir la investigación. No puedo revelar el contenido de esas conversaciones, pero definitivamente conocen de la preocupación, conocen los casos a cabalidad, saben que México va a apoyar a sus migrantes, a las familias de nuestros migrantes que murieron en estos 3 casos, que no vamos a dejarlos un minuto solos y que definitivamente se exige la sociedad, la comunidad en su conjunto. No solo es un tema de México, es un tema de justicia, es un tema que cualquier minoría y cualquier persona que es atacada de manera irregular, pues debe de atenderse. Así es que hemos estado en contacto con las autoridades locales desde un principio, con las familias, y así seguiremos
hasta el desenlace de estos casos. Esperemos que tengan pronto resultado estas investigaciones. Muchas gracias desde la capital de los Estados Unidos, señor Julián Escutia, el jefe de la sección de Coordinación Consular y Asuntos Hispanos de la Embajada de México en Washington. Muy amable. Muchas gracias a ti, Jason. Un saludo a tu auditorio. Un abrazo. Y a propósito de la muerte de 3 mexicanos en los últimos 20 días a manos de policías en Estados Unidos, le estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, ¿qué opinan? ¿Qué creen que los abusos policiales contra hispanos en Estados Unidos? ¿Por qué no están generando la misma movilización que generan los atropellos contra los afroamericanos? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Pueden respondernos a partir de este momento. Vamos a una pausa comercial. En segundos continuamos con el programa. Ya regresamos con La Noche.